Hola, soy Jordi Pensa y hoy vamos a hablar de un libro sobre realidad virtual. Hoy quiero hablaros de un libro sobre realidad virtual. De hecho, es un tema que me apasiona y parcialmente gracias al autor de este libro, hoy tengo una empresa de realidad virtual. Y por eso me gustaría contaros un poco la historia detrás de este libro. El autor, Jeremy Bailenson, era el director de investigación de un estudio dentro de Stanford que se llama Human Interaction Lab y donde hacían investigación sobre el impacto de la realidad virtual. Estamos hablando de los años 90. La verdad es que es un momento en el que la realidad virtual no la conoce nadie. Es alta tecnología y solo está accesible por instituciones científicas. Bailenson se da cuenta del impacto que tiene la tecnología realidad virtual en la psicología humana. Una de las primeras cosas que se da cuenta y que cuenta en el libro es cómo la realidad virtual nos genera empatía con otra gente en otras posiciones. Un experimento que hacen, por ejemplo, es coger gente de diferentes sexos y de diferentes razas y ponerlos dentro de un avatar que no es ni su sexo, ni su raza o una u otra cosa. Y en poco tiempo ya ven que tiene un impacto sobre la percepción que tienen a la hora de incluso juzgar personas de otro sexo o de otra raza. El caso más extremo de este experimento es cuando cogen a unas personas y los ponen incluso en una especie de avatar de una vaca. Ya directamente se piensan que es un animal. La gente le hace como mucha gracia, hacen como que se ven en un espejo las pezuñas, digamos, y se ven cómo se mueven y tal, y tiene como mucha gracia, pero el impacto que tiene sobre esta gente es tan fuerte que incluso a posteriori se muestra que mucha de esta gente redució el consumo de carne durante un periodo. Es decir, de hecho, la realidad virtual se ha llegado a llamar la máquina de la empatía. El que puso este mote fue Chris Milk, que es un productor de videoclips. Tiene una TED Talk muy buena sobre realidad virtual, ya un poco antigua, y explica esta capacidad de la realidad virtual de generar empatía. Otra cosa que explica el libro y que hace muy bien la realidad virtual es recrear situaciones imposibles de recrear. Por poner un ejemplo, y el uso que le daban es el PTSD, el estrés postraumático que sufrían los militares o mucha gente sufrió después del 11 de septiembre del ataque a las Torres Gemelas. Lo que se hizo gracias a la realidad virtual es recrear o una situación militar o un momento del ataque terrorista y ponerlo en personas que habían vivido ese momento para que gradualmente pudiesen trabajar sobre sus miedos. Y tuvo un impacto increíble y de hecho a día de hoy es uno de los principales usos. De hecho hay otro uso que en Barcelona tenemos una startup muy conocida que se llama Sayus y que trabaja en temas de fobias. Si tienes miedo a las arañas, a las alturas, a agorafobia, a los espacios abiertos, todo esto son situaciones que se pueden replicar en realidad virtual y tienen un impacto altísimo a la hora de superar todos estos miedos. Otra área que tiene un impacto clarísimo a la realidad virtual es la educación. La capacidad de llevar a los alumnos a situaciones que de otra manera tendrían que ser explicadas teóricamente es brutal. No hablemos de situaciones históricas, geografía, otros países, otras realidades en general. Trabajar incluso lo mismo que hablábamos de la empatía con los propios alumnos. Y hay un área que a mí me afecta de cerca porque es lo que nos dedicamos en mi empresa, que es trabajar formaciones para desarrollar no solo temas culturales, temas de soft skills con los empleados, para que vivan situaciones que de otra manera no podrían vivir. O incluso para departamentos de recursos humanos, procesos de onboarding, de acogida, o procesos de atracción de talento para poner las gafas cuando el empleado llega a la empresa y es capaz de visualizar en una experiencia de 3 o 5 minutos cómo será su día a día, lo que va a vivir, cuáles son las personas clave o los departamentos clave de la organización, cuál es la cultura, poder vivir un poco cómo se mueve la gente, cómo se comporta, cómo viste, cómo son las oficinas. Una serie de cosas que en muchos casos solo vives cuando ya llevas unos días, unos meses, y en este sentido la realidad virtual tiene un impacto altísimo. Pero bien, me ha avanzado mucho. Venimos de los años 90, principios de los 2000,
Jeremy Bailenson hace todos estos experimentos y muestra el impacto inicial que tiene la realidad virtual. De hecho, durante estos años hay un momento incluso en el cual Mark Zuckerberg de Facebook visita el Human Interaction Lab y lo explica. Y es muy gracioso porque pues a Mark Zuckerberg le parece una tecnología increíble y le genera mucho interés. Tenemos que recordar que Facebook, aunque hoy en día es una empresa enorme, pues en 2006 era una empresa no tan grande y ha crecido mucho, ¿no? Por lo tanto, que una persona que tiene una red social se interese por tecnología en ese momento tan avanzada era extraño, al menos parecía pura curiosidad. Pero lo gracioso, y aquí es lo interesante, es que en 2012 hay un emprendedor que monta una startup con unos amigos y lanzan una campaña de Kickstarter, ¿no? De crowdfunding, donde lo que ofrecen es una primera versión de su producto y la gente paga antes de recibirlo. Es una práctica común en productos de tecnología y en otros tipos, en culturales también, y la verdad es que tiene muchísimo éxito. En 2012 se lanza el Kickstarter de la empresa Oculus y levantan mucho más de lo que habían previsto y hay mucha demanda y mucha curiosidad por esta primera versión. Una cosa que me acostumbran a preguntar en referente a la realidad virtual es por qué en ese momento. Lo que vio Palmer Luckey de Oculus es que muchas de las tecnologías que han permitido que el teléfono tenga todo lo que tiene dentro suyo a día de hoy no estaban disponibles hace 15 o 20 años. Y por lo tanto, algunas de las cosas que necesitaba la realidad virtual no eran técnicamente posibles. Nadie había visto que el avance de la tecnología móvil permitía que a día de hoy o a día del 2012 se hiciesen una serie de cosas que no se podrían haber hecho 10 años antes. El éxito de Oculus en su campaña de Kickstarter es tan grande que al cabo de 2 años Mark Zuckerberg compra la compañía por $2.000 millones. Es una decisión inesperada y mucha gente incluso la critica, pero la verdad es que viendo la evolución que está siguiendo el sector, $2.000 millones yo no los tengo, pero es una muy buena compra por una empresa que ha generado y está creciendo tanto y está liderando el sector, de hecho, de la realidad virtual en muchos sentidos. Por lo tanto, es uno de los momentos, honestamente, que vi que Mark Zuckerberg tenía una visión mucho más grandilocuente de lo que podía parecer para la red social. Pero bien, para volver a Jeremy Bailenson y terminar ya las reflexiones sobre el libro, no solo hizo todos estos experimentos en los años 90, sino que la parte interesante de este autor es que durante estos experimentos y durante la popularización de las primeras Oculus en 2012, casualmente además yo vivía en ese momento en Silicon Valley y por lo tanto pude probar la primera versión y la verdad era que si a día de hoy probar la realidad virtual ya es emocionante, en ese momento era aún más, ¿no? Porque era literalmente como tener la sensación que estabas mirando por una ranura en el futuro. Y lo que vio Jeremy Bailenson con sus experimentos es la capacidad de repetir situaciones de forma inagotable y permitir a gente que necesitaba visualizar esas situaciones muchas veces que lo hiciese sin tener que replicarlas en el mundo real. Y el caso que les quedaba más cerca fue el propio de Stanford. Stanford tiene, entre muchas otras cosas, un equipo de fútbol americano muy popular y se dieron cuenta que para visualizar y para entrenar una jugada la tenían que entrenar literalmente con todo el equipo ahí, cada vez, y lo que pasa en un entrenamiento es que cada vez que practica la jugada y tira la pelota y los jugadores se mueven y salen corriendo en todas direcciones, el cerebro desarrolla la habilidad de saber dónde está todo el mundo en cada momento para saber de forma más intuitiva en qué velocidad o en qué forma tendría que haber tirado la pelota. Lo que permitió en ese momento, y vio el potencial Jeremy Bailenson con otra gente, es que podían filmar esto en realidad virtual y permitir a los jugadores del equipo de fútbol americano de Stanford repetir esa jugada tantas veces como fuese necesario en el vestuario, sin necesidad de que todo el mundo estuviese ahí. Y por lo tanto, en 3 horas habían hecho una jugada 200 veces en su cabeza
en lugar de tenerla que hacer en el campo, y luego en el campo podían practicar otras cosas. Esto fue no solo un descubrimiento, sino que desencadenó en una empresa cofundada por él y por otra persona que se llama Striver. Y Striver es una empresa muy interesante que empezó con entrenamientos de fútbol americano, se fue abriendo a otros deportes hasta que se dio cuenta que el impacto del entrenamiento en realidad virtual podía ir a muchos más lejos, entre ellos las empresas en general. Y de hecho Striver a día de hoy es una de las empresas líderes en entrenamiento en realidad virtual para empresas. Uno de sus casos más conocidos es un proyecto con Walmart, que es como el supermercado grande de Estados Unidos, en el cual los propios empleados, usando unas Oculus Go, este modelo que salió hace un par de años y vale menos de 200 euros, usan unas Oculus Go para revivir situaciones del punto de venta, de la tienda, de la máquina que entrega los productos del e-commerce, de reacciones con clientes y problemas. Y tengo que decir que esta compañía es una de nuestras principales inspiraciones para empezar Mentor VR, que es mi empresa, y que realmente son los pioneros, los líderes en innovar en todo este tipo de proyectos, ¿no? Walmart, de hecho, para este proyecto compró 17.000 Oculus Go. Y bueno, no me quiero alargar con cosas que no tienen específicamente que ver con el libro. Si realmente os interesa la realidad virtual, estaré encantado de hacer muchos más vídeos sobre ella. Lo ponéis en los comentarios y me hará ilusión y me extenderé por esa dirección, digamos. Pero no me gustaría acabar sin algún detalle más. Una de las cosas que la gente me acostumbra a preguntar sobre por qué la realidad virtual no está masivamente adoptada aún, y yo acostumbro a explicar varias razones. La verdad es que la evolución de la realidad virtual ha sido estable y creciendo desde el 2012. Desde antes, pero desde el 2012 ha sido espectacular. El problema o la situación es que la percepción del público ha sido otra. La percepción del público crecía a más velocidad de lo que el sector y la tecnología podía atrapar. Y por esta razón se ha dado lo que se llama el Hype Cycle de Gartner, que es un gráfico que indica cómo algunas tecnologías disruptivas generan mucha expectativa a más velocidad de lo que la pueden cumplir. Y por lo tanto, la expectativa sube mucho hasta el punto en que no atrapa la tecnología a cubrir esta expectativa y genera una depresión y una decepción máxima sobre la tecnología, tanto que va por debajo incluso de lo que la tecnología realmente puede llegar a hacer. Y esto ha pasado con la robótica, está pasando con la inteligencia artificial y está pasando con la realidad virtual. Y lo que ha pasado con la realidad virtual es que el 2018 sobre todo fue el año en el que mucha gente en teoría se esperaba que fuese una gran explosión y no pasó. Y luego hubo una bajada, pero la gente que lleva dentro del sector produciendo como Oculus o otras empresas que han ido produciendo hardware, software, aplicaciones, etcétera, han ido trabajando y en 2020 y los próximos años, sin duda, yo diría que estamos en la tercera fase ya del Hype Cycle que es cuando las expectativas y las posibilidades de esta tecnología llegan a un punto razonable. Bien, espero que os haya parecido interesante el libro Experience on Demand de Jeremy Bailenson. Es en general un libro muy interesante para entender esta nueva oleada de innovación en la realidad virtual, podríamos decir, desde los 90 a 2000. Tengo pendiente otro libro que es The History of the Future y que este también no me lo he leído aún, pero haré la lectura y la review. Es un poco más grueso, pero bueno, hay mucho espacio y muchas historias, títulos muy grandes, así que no es tanto como parece, y que explica la historia específica de Oculus y cómo llegó al éxito que ha tenido. Así que cuando lo haga lo compartiré. Si os interesa especialmente, también por favor ponedlo en los comentarios. Y si no estáis suscritos, suscribiros ya y así podréis seguir generando contenido sobre libros interesantes y, quién sabe, quizá también sobre realidad virtual, dada mi pasión. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.